Ahora igual no es tan fuera de contexto lo de que hubo personas que se fueron a Miami, porque nuestra querida invitada, amiga de la casa, fue una de esas personas que fue a ¿Verdad? Miami. Tienes Que- toda la razón. Tienes toda Exacto. la razón. No lo habíamos pensado. Tipo, ¿Quién se fue a Miami? Ese es ¿quién como el preámbulo. Vamos, Ah, ya. queridos subterráneos y subterráneos a la cortina, y volvemos con nuestra invitada de honor. Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. Bien. La doctora María Elisa Fernández nos acompaña en esta ocasión. Miren qué honor, chiquillos. Natalia, Francisco, Alex. Historiadora, académica de la Universidad de Chile, experta en cultura política y electoral de mujeres en el siglo XX chileno. ¿Cómo estás, María Elisa Fernández? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, muchas gracias por invitarme a todos ustedes. Me parece que esta es una excelente instancia de conversar sobre un tema tan importante en la historia de Chile. Así que encantada de estar aquí. No, para nosotros. Bueno, aprovechemos los minutos, chiquillos, comencemos ahí a preguntarle, ¿no? A opinar, ¿no? Elisa digamos, es especialista en un tema que está hipercontingente. Estamos nosotros grabando en la semana post-elecciones, post-primera vuelta, ¿no? Entonces la cuestión electoral está más que vigente. Este capítulo va a aparecer la semana siguiente, pero sin duda que estamos en un periodo entre primera vuelta y balotaje, así que esto tiene para todo el mes, ¿no? completamente pertinente. Pertinente, así es. Sí, bueno, les cuento algo. Lo que pasa es que yo he trabajado con las elecciones a partir del 55 en adelante, del 52 en adelante, que es el momento en que la mujer vota por primera vez en elecciones presidenciales, con Ibáñez. Y era bastante fácil trabajar y dividir, digamos, en términos de género, la votación de la mujer y la votación del hombre. Pero a partir del 94 más o menos, comenzaron, digamos, los lugares en que solo votaban mujeres, comenzaron a votar también hombres. Y peor que eso, en años posteriores, ya en el 2000 más adelante, en una misma mesa votan mujeres y hombres. Lo que impide, de alguna manera, trabajar los 90s con esta categoría de género, mujer-hombre, ¿ya? Que era como bien interesante en términos como la mujer se comporta en relación a los diferentes candidatos. Sí, en esta vuelta, digamos, que tuvimos este fin de semana, analizando un poco lo que pasa ya, y esta situación que teníamos era muy por sobre Latinoamérica, o sea, era muy interesante los planteamientos de la votación de mujeres, porque Latinoamérica en general, las votaciones son juntas, digamos, hombres y mujeres, entonces era un aporte súper interesante que teníamos ahí. Sin embargo, lo que ha sucedido después de que el voto no es obligatorio, pero que todos los jóvenes de 18 años entran, digamos, entran inmediatamente a CERVEL y pueden votar, eso ha provocado que los que verdaderamente votan se inscriban y se crean nuevas mesas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Es ver los rangos de edad de las personas que votan. En la mesa 8, por ejemplo, que si yo, el rango se abrió la mesa en el 97, o sea, las personas que están componiendo que votan en esa mesa tenían 18 años aproximados, el 97. Entonces, de ahí se saca un rango y uno puede ver cómo se comportan las mesas en los diferentes lugares. Entonces, le va a dar otra mirada a una problemática, que es tratar de entender qué factores influyen a la hora de votar en elecciones presidenciales.
pero contándoles un poco del periodo, podríamos decir, del 52 al 70, mis estudios han demostrado que la mujer tiende a votar por, por partidos políticos o líderes políticos que tienen una postura relativamente conservadora. No siempre es el más conservador, pero se acerca a lo conservador. Esa es como la conclusión general a la que tú has ido llegando. El voto femenino en esa época tiende a ser un poco más conservador que el masculino. Exactamente. Por ejemplo, podemos pensar en el 70, ¿no es cierto? Que es tan ejemplificador. Allende no habría ganado las elecciones por la votación de mujeres, cosa que, por ejemplo, Ibáñez del Campo en el 52, que es su segundo gobierno, el primero fue una dictadura, ¿no es cierto?, del 27 al 30, el 52 se presenta como candidato independiente, gana las elecciones gracias al voto de la mujer. Y en el 70, que es otro punto importante ahí, el voto de la mujer fue más cargado hacia la derecha, ¿ya? O sea, podríamos decir hacia, sí, más a la derecha, Alessandri. no tan extrema, hacia Alessandri, Claro. justamente, ¿ya? Entonces eso nos da un comportamiento. Ahora, ¿cómo ha analizado esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Analizando los programas de cada candidato en estas elecciones, y claro, hay un elemento que es el elemento de el resolver lo inmediato, que es el que le interesa mucho a la mujer, ¿ya? Por ejemplo, Ibáñez en el 52 le dijo a la mujer que no solo iba a ser esta madre y esposa, sino que como madre y esposa iba a participar en política. Y es efectivo porque, digamos, tenemos la primera senadora en ese periodo, tenemos las primeras alcaldes, tenemos también las primeras mujeres involucradas en subcargos de ministerios, que la otra etapa en que más o menos se va a hacer un equivalente va a ser justamente en el 64 con Alessandri Padre, como decimos nosotros, ¿ya? Perdón, Con Frey. no, con Alessandri, con Frey Padre, como decimos Con Frey nosotros. padre. Entonces, esta mirada, digamos, hace relación con, ¿qué es lo que les está contando? Estás con el voto femenino en los 60, en la votación de Frey, ¿sí? Y la entrada de mujeres a los cargos, cargos ministeriales y eso. Ya. Entonces, ¿qué pasaba con los discursos? Estaba analizando los discursos. Entonces, ¿qué pasa? Ibáñez entonces se preocupa de la mujer, de su problema inmediato. Por ejemplo, su problema inmediato, que decían las mujeres de las zonas periféricas, es que su marido era el que trabajaba, pero los días viernes cuando le pagaban, su marido era obrero, le pagaban, y ella no podía ir a recibir el sueldo porque no tenía ese derecho de acuerdo al Código Civil. Se hace una transformación en el Código Civil y el sueldo de un hombre, digamos, puede ser pedido por la mujer si la mujer declara que su marido se toma la plata. Es beodo. Es beodo. Es un beodo. Entonces, eso perjudica el concepto de familia, perjudica a los hijos, etc. Y lo hace. Se hace el cambio del Código Civil en el 54, ¿ya? Que tuvo mucha importancia en ese periodo, pero después parece que la mujer como que lo fue olvidando y no lo puso tanto en práctica, o la mujer cada vez empezó a hacerse más independiente por el trabajo. Marielita, ¿sí? Pero mira, yo te escucho y, perdona, me voy a colocar esto por si no me escuchan muy bien. Yo te escucho hablar y a mí me surgen varias dudas, porque me da la impresión que este voto femenino de los primeros años, como tú dices, las mujeres tendían a votar más por esta derecha, o por lo menos por partidos más conservadores. Yo lo asocio, tal vez, y tú me corriges si estoy equivocada, con esta idea de que al no tener mucho conocimiento sobre política, tiende a refugiarse más en aquellas ideas domésticas, que van a prevalecer un poco como en el imaginario de cuál es el rol de la mujer en la sociedad.
si bien tú nos explicabas de que no hay mucho conocimiento actual sobre, sobre cuántas mujeres votan por lo que nos explicaste al principio, mi pregunta es, ¿cómo podríamos hablar de un proyecto en larga duración? Porque hoy en día tenemos a un feminismo y a un movimiento feminista que está muy en boga, muy potente, del cual muchas mujeres somos parte. Tenemos mucho más acceso a política y a votación. Sin embargo, estamos mucho más conscientes de que no solamente podemos cumplir un rol como mujer, sino muchos más, y sin embargo se siguen dando estos efectos de una mujer que vota por partidos ultraconservadores, donde se sigue de alguna forma denostando las múltiples funciones o roles de la mujer. ¿A qué crees tú que se puede deber esto? ¿Por qué seguimos pensando, pese a todo el conocimiento, a pesar de que, insisto, yo creo que nos falta mucho conocimiento cívico aún, pero a pesar de que ya hay un movimiento mucho más fuerte, ¿por qué las mujeres siguen como proyectando esta idea de buscar refugio en esas alternativas en el que solamente se asume un rol femenino que es ser madre y esposa? Mira, ahí está la respuesta clave, que es que ¿cuán educados somos la ciudadanía chilena? Esa es la pregunta del millón. Ya no, tienes mucha razón, ya no hablamos de mujeres y hombres, hablamos de la ciudadanía chilena. Yo creo que la primera vuelta, las elecciones del día domingo no nos dejaron muy claro. O sea, sectores que no, o sea, primero que nada, para sacar sobre un 50% que es para ganar elecciones, no podemos decir que, por ejemplo, si Kass sacara 50%, no podemos decir que toda la clase media alta, la Vitacura, la DS, Las Condes votó por Kass, porque no es suficiente. O sea, tuvieron que haber votado La Pintana, San Ramón y algunas otras zonas periféricas, y la misma situación en el norte y en el sur del país. Entonces, el problema que tú planteas, claro, es desde lo urbano, desde la mujer empoderada, pero ¿qué porcentaje de la mujer chilena está en esa situación? ¿Cierto? Y la que vota es la mujer empoderada, la mujer que es culta, que entiende, pero también vota la señora de La Pintana. Porque toda su familia ha votado toda la vida, porque ahí viene una tradición en que la familia antes era obligatoria, entonces había que ir a votar, entonces ella vota. ¿Pero por quién vota? Por ejemplo, en el caso acá, y no solo mujeres, pareciera ser que hombres también, por el alto porcentaje que sacó el señor Kass. ¿Qué dijo? No narcotráfico. O sea, señora, usted que está encerrada, porque hay narcotraficantes a su alrededor, que tiene miedo que su hijo salga a jugar a la calle porque le va a llegar un balazo, yo le voy a resolver ese problema. O sea, es un problema inmediato. ¿Te fijas? La derecha siempre ha jugado con un programa político inmediato. O sea, la señora de La Pintana, sin desmerecer a ella, pero entendiendo que no tiene por qué entender claro, o sea, no tiene por qué entender estas cosas que nosotros hablamos así. Le afecta la AFP, le afecta la ISAPRE, le da lo mismo. O sea, que Boric venga y que diga que va a hacer desaparecer las AFP y la ISAPRE se van a convertir en una cosa estatal. Ella no tiene ISAPRE, ella se atiende en el policlínico del barrio, ella no tiene AFP. Entonces, a mí me interesa lo que dice este caballero rubiecito, que me van a sacar los narcotraficantes. Y no solo a ella, sino que también a su marido, que tiene un trabajo, que está cesante, ¿ya? Y que además agreguemos ese elemento que han recibido el IFE. Ellos no saben quién votó por el IFE, quién ganó en el Congreso y cómo fue la pelea. Ellos saben que con Piñera ellos están recibiendo una plata que antes no recibían. Entonces, y más encima tienen este candidato que dice que les va a quitar los narcos y que ya no van a haber delincuentes, que su hija va a poder salir con su celular nuevo y nadie se lo va a robar. Oye, María Elisa, y además, claro, menos vas a ver cuando le hablan de cultura de la invisibilización, con todas esas palabras, de violencia simbólica, en fin, que son cosas muy importantes, digamos. O sea, y ahí está el tema del acceso a
a la información, quizás también a educación, podríamos decir, pero lo que tú señalabas, digamos, de lo que tú nos contabas de las elecciones de las décadas pasadas, digamos, de las décadas, digamos, podríamos decir pre-golpe o pre-neoliberal, como algunos le denominan en la otra democracia, digamos. Sin embargo, tú encuentras que en esa intersección de diferencia entre votos de hombres y mujeres, digamos, está categorizado así, al mismo tiempo si tú encontraste diferencias por regiones, a nivel local o regional, porque a nosotros nos interesa mucho esa perspectiva en general, que la hemos comentado montones de veces, montones de capítulos acá en Subterra, y además porque me estaba permanentemente acordando de lo que vivimos el domingo, es decir, el domingo presenciamos, quizás como nunca en mucho tiempo, no sé si antes tú nos puedes contestar, presenciamos unas grandes diferencias en el voto regional. Incluso hubo una región donde ganó Yana Proboste, por ejemplo, hubo otra región donde ganó Boric, bueno, porque también jugaba de local, igual que Yana, en Atacama, y hubo toda una provincia, digamos, qué sé yo, Antofagasta, que ganó París, digamos, que tampoco pasó a segunda vuelta. Entonces, en la Pintana Marco Enrique sacó tercer lugar, altísimo, con mucha votación. mira, no sabía ese dato. ¿Cachai? Entonces Él se también, encargó de ahí qué recalcarlo. pasa. Y ahí probablemente también votó hombre y mujer. Entonces, si tú encontraste también esa Sí, interseccionalidad. absolutamente, sobre todo en las zonas mineras de Chile, o sea, las regiones, zonas mineras, entendiendo el norte y entendiendo Concepción, por supuesto. Ahí donde hay una presencia importante de la izquierda, desde muy temprano, ¿no es cierto?, en términos de historia política, va a haber va a ganar en general el candidato más progresista, o sea, el más cargado hacia la izquierda. Y eso se da en Concepción claramente, que hacía una ruptura con el sur de Chile, ¿ya? Claro, y entonces se podían, y incluso las mujeres también, su votación era bastante más alta por estos candidatos que por el candidato más tradicional. Respondiendo, pienso yo, a que es una población que está más acostumbrada a un vocabulario de izquierda. Aquí quiero decir con esto, quiero llegar a algo que es como una crítica que a veces la he conversado varias veces con Rolando Álvarez, no una, varias veces con el profesor muy destacado con historia del Partido Comunista. El discurso de izquierda, centro-izquierda, hasta PC, es un discurso complejo. Es un discurso en general presentado desde como la intelectualidad. No sé si ustedes piensan en todos los candidatos que teníamos esta vez y el discurso de París, y si tuvieron la oportunidad de verlo en Instagram, etc. Pues era un discurso que no tenía discurso, digamos, eran un montón de palabras, ¿ya? Bueno, el lenguaje también es importante. Entonces, yo saco por conclusión que uno de los grandes elementos que explicarían que la mujer, su comportamiento cambiaría en las zonas mineras desde el 52 hasta por lo menos el 70, tiene que ver con que está mucho más acostumbrada a un vocabulario, al sentido de clase también, al pertenecer a un proletariado, o sea, se identifica con un proletariado. Conoce ese concepto, lo maneja, porque lo maneja su pareja, su marido, su amante, quien sea, y del cual ella, ¿cierto?, también se hace parte. Yo creo que ese es uno de los factores que influía que en esos sectores tendieran a votar más por candidatos más progresistas. Más de izquierda. Yo siempre me acuerdo que, bueno, desde que nos conocemos hemos tenido esta conversación varias veces a propósito del voto y qué sé yo. De ahí yo me conocí por primera vez el concepto de redneck. Siempre me acuerdo que tú sacaste a colación una vez el concepto pensando en cómo se daba en los interiores de Estados Unidos los votos más conservadores
y que efectivamente le correspondía a ellos en el fondo, que eran personas que en realidad no estaban en los centros urbanos como Nueva York o qué sé yo, Los Ángeles, espacios donde hay mucho flujo de ideas, porque son espacios que están abiertos al mundo en rigor. O sea, en general como los interiores, en este caso el Estados Unidos profundo o el Chile profundo, que fue el que de algún modo se expresó en esta última, el domingo, ¿no? De algún modo, y que es un poco para que también cuando la señora Juanita y el señor Juan, ¿no? Don Juan que nos escucha, para que ya no lo carguemos tanto con él. Por favor. Claro, Juan por Herrera. favor, sí, don Juan Herrera, claro, lo pueda en el fondo también un poco como decodificar. eh, hay espacios donde, por ejemplo, el rodeo es parte del identificarse, digamos, de la identificación, ¿no? De la identidad espacial, barrial, regional, a propósito de Proyecto Subterra, que siempre está pensándose un poco hacia las regiones, hacia comprender, ¿no? Este pensamiento descentrado. Entonces, en general, surge esa, a la vista, me refiero de las personas de pie, ¿no? Común y corriente, el por qué los candidatos conservadores ganan en estos espacios como más tradicionales. Y nosotros decimos tradicionales porque sabemos que son tradicionales, ¿no? Pero en el fondo, y ahí, ¿cómo podría expresarse el voto femenino? Porque también la mujer tiene un rol distinto que en la ciudad. No sé Exacto. no sé cómo lo ves tú al respecto de lo que se... Yo creo que también ese es otro punto muy importante. Pensando desde el 52 al 70, que la mujer era mucho más influida por la postura del marido en las zonas rurales de lo que era en las grandes ciudades. O sea, como que ella tenía su propia postura, ¿ya? Y también por eso podría explicarse que en estos sectores, como les decía, especialmente en la región de las mineras, entonces como que, además que esta mujer está muy alejada, no solo está en una zona rural, sino que está alejada definitivamente de otro tipo de personas, ¿ya? Entonces yo explicaría que ahí esa relación patriarcalista que queremos ver nosotros las feministas se funda y efectivamente tiene un rol que hace que la mujer piense de esa manera, porque tiene menos posibilidades de ver alternativas, ¿ya? O sea, ¿dónde ve esas alternativas? Si donde va a comprar es el mismo lugar que van todas las otras mujeres, a lo mejor lo que sí hay un cruce muy grande entre la mujer del gerente de la minera como la señora que es señora de un minero, o sea, pero tienen mucha relación común. A mí esto también lo puedo decir con cierta certeza porque me tocó mi tío, digamos, era en la mina del Antofagasta, que se cerró, por supuesto, hace un tiempo ya, hacia el interior de Antofagasta, me tocó estar de vacaciones ahí, me mandaban, así como para que no se aburra la cabra chica, ¡pum!, me tiraban en un avión con un lechero colgando y me recibía ya mi tío, que era un amor. Y nos íbamos a este campamento, o sea, que había campamento, estaba en la casa de mi tío, después los gerentes más gerentes tenían unas casas más grandes, pero a la hora de comprar, ya, en este peladero, digamos, que sí tenía la gracia que daba al mar, entonces había una quebrada y iba al mar, por supuesto, para llegar a la mina eran, no sé, como 1 hora y media, se encontraban todos ahí. Entonces mi tía era muy amiga de la señora que era un minero, que era la tercera señora del minero, entonces mi tía sabía todas las copuchas del caso, digamos, pero es un mundo muy cerrado, que también encuentro que es diferente al mundo rural, que a diferencia del mundo rural es extenso, digamos. Entonces, las relaciones no se dan, no hay intercambio tal vez de conversaciones, porque si nos vamos al campo del sur de Chile y los grandes latifundistas, no solo los grandes latifundistas, sino que las empresas, etcétera, etcétera, las distancias son muy grandes. Entonces,
ya no está el negocito en el que va a convivir la mujer o el marido, dependiendo del periodo que estemos hablando, sino que eso es mucho más amplio. Y bueno, ahí cuando estudié estas zonas como de regiones que tenían que ver con la mujer, eran las únicas zonas en que el voto de la mujer era más bajo que el voto del hombre, a pesar, o sea, proporcionalmente con las mujeres inscritas, ¿ya? Esto siempre es en proporción a las mujeres inscritas. Lo que también te hace pensar, o sea, esta mujer estaba inscrita, pero no votó, o sea, ¿cuántas abstenciones? ¿Cuántas de las personas inscritas que debían votar obligatoriamente no votaron? Entre hombre y mujer, el número de mujeres subía. Pero solo en las zonas rurales, específicamente del norte, por decir, donde están los lagos, que ahora ya son como grandes cosas, pero para el 55, para el 52, Pucón, Futrono, y todo aquello era muy distante, ¿no? Entonces, aparentemente el hombre sí partía a la zona cercana y votaba, pero la mujer como que no le había llegado el mensaje de que estábamos la mujer votando en elecciones presidenciales, por decirlo de alguna manera así bien simple. Entonces creo que ese es un factor también bien importante. Sin duda. Bueno, para nuestra comunidad de subterráneas y subterráneos estamos conversando con la doctora María Elisa Fernández, académica de la Universidad de Chile y especialista en cultura electoral, cultura femenina electoral en el siglo XX en Chile y en América Latina. Y sabes que hay una novela de Jodorowsky, que es muy buena, que se hizo una película también, La danza de la realidad, no sé si la has leído o visto. Sí. Y claro, explica un poco su vida desde niño en ese norte salitrero, en crisis, ¿no? Tocopilla, ¿no? Con la crisis, claro, Tocopilla, con la crisis, Copilla. Sí. con la crisis del 29, pero muestra un escenario con la dictadura de Ibáñez, que fue la salida que tuvo el país con la crisis del 29, ¿no? Claro. Pero la muestra como una etapa, fueron poquitos años, una dictadura feroz, así, o sea, con torturas, exilios, eliminación de opositores políticos, autoritarismo total, ¿no? Una vuelta atrás terrible, ¿no? Entonces, y corta, digamos, como una especie de 17 años de dictadura, pero concentrado en 2 o 3, ¿no? Muy intenso, en el norte sobre todo, ¿no? Y tomando en cuenta esas descripciones que hace Jodorowsky en La danza de la realidad, Exactamente. uno se pregunta, Sí. uno se pregunta ¿cómo diantres el año 52 lo eligieron presidente? ¿No? O sea, porque todavía estaba esa generación viva, son 20 años nomás, ¿no? Entonces, Claro. por eso yo digo, hay varias cosas a propósito de lo que Natalia dice, con las largas duraciones, cómo se proyectan esas elecciones para el día de hoy. Uno dice, bueno, salió el candidato, el presidente Cast, iba a decir, el candidato Cast. Ay, por favor. Casi me matan ustedes, ¿no? Bueno, el candidato Cast salió con alta mayoría, pero con un discurso de alabar, digamos, lo más tradicional, o a Pinochet, digamos. Entonces, me parece que hay un elemento que se parece bastante a la elección del 52, en que aparece una figura que era bastante dura, muy, muy sufrida, pero vuelve y saca electoralmente, gana. No sé si ven esa como... Yo similitud. veo claramente Antes de eso, decir que dependiendo del resultado del 19 de diciembre, este programa se autodestruirá en 3, 2. Por favor, no den más nombres, nunca digan más quiénes somos. You never know. Claro, no, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Víctor, sí, absolutamente. Y me pasó una cosa bien, que a lo mejor este es el lugar para decirlo. Estaba yo en mi proceso de escribir este cuento que me estoy metiendo en la teoría, el día miércoles, y el congreso que yo tenía era el día viernes en Viña del Mar, y las periodistas de la Universidad de Chile empiezan a llamar a los profesores que pueden hacer un artículo, qué sé yo, y ácala que me tocó. Entonces, querían que hiciera un estudio comparativo con alguien
pero que alguien les había dado el dato que yo podía hacerlo con alguien, respecto a lo que era la acusación constitucional que se le había hecho al presidente Piñera. Entonces dije, no, o sea, es que no, porque tengo que terminar este trabajo, y a mí poco a poco me he ido retirando, digamos, de esas entrevistas televisivas, porque la última fue ya totalmente engorrosa, en que yo había hecho todo un análisis cultural de por qué Sting había venido a Chile y era el primero después de la dictadura, y salió una frase que decía, entonces antes escuchábamos solo música envasada. Doctora en Historia, Universidad de Chile. O sea, no, o sea, como que ya eso demasiado. Bueno, entonces dije, y bueno, y que no, le digo, el profesor Gre, fantástico, él lo puede escribir. Esto se me dice la periodista, no, es que el profesor Gre me dio su nombre. Me sonó. Dije, bueno, ya, me voy a poner a escribir, voy a hacer una comparación con Carlos Ibáñez del Campo, porque fue el primero que se le hizo una acusación constitucional, pero estando fuera del poder. Obvio, porque era una dictadura que tenía él, nadie lo iba a acusar de nada, pero tan pronto salió, se le acusa en el fondo por derechos humanos. Cosa que no se pudo llevar a cabo porque no era presidente de la República, pero sí lo obligó a abandonar el ejército, ¿ya? Y tuvo, bueno, él se jubiló como general, porque él se Me dio de baja. Claro, le dieron de baja, pero él de coronel pasó a general en 2 pasos cuando estaba en la dictadura. Bueno, y curiosamente, él también pero ya en el poder, es acusado por segunda vez, una acusación constitucional, en el segundo gobierno, el 56, ¿ya? Y de nuevo queda absuelto. Pero yo lo que... Mira, entonces yo... Estaba pepeado todavía, ¿no? No. No. Bueno, de ahí yo me muevo entonces a hablar de Piñera, ¿no? Y acá tenemos la comparación, 2 acusaciones, una en el poder, la otra en el poder, pero es la primera vez que tenemos un presidente que uno de los cargos, digamos, es bastante serio, ¿no es cierto? Que tiene que ver ya con sus comportamientos morales y éticos en varios aspectos, que fue la última en relación a este proyecto Dominga. Entonces yo escribo el número de palabras que me dijeron, un poquito más tal vez, pero claro, todo con un espíritu de relacionar las 4 situaciones en torno a los votos en que en el fondo en el que se decidió en el Congreso si se daba curso a la acusación o no se daba curso, y en torno a ello explicar cómo funcionaban los partidos políticos. Entonces terminaba diciendo que finalmente, en el caso de Piñera, la acusación, digamos, o sea, era un asunto netamente de partidos políticos y de asociaciones de partidos políticos, y poco le importaba de lo que se le estaba acusando, ¿ya? En ese momento, y todavía muy cerca de las elecciones. Bueno, todo este análisis que me tomó su buena tarde, escribir 3.000, 4.000 palabras, entonces lo mandé ese mismo miércoles para seguir trabajando con mi tema, y salí el sábado, pero es que era muy importante porque era la columna de la Elisa Fernández. Entonces, ya, pues bueno, dije yo, no está tan mal. Estando en el Congreso el día sábado, porque ya no hay dónde comprar diario, no sé si se han fijado en ese pequeño detalle, pero yo por primera vez quería comprar el diario para tener el artículo. Gracias a Dios no lo compré, porque después que lo leí, era para botarlo. Me sacaron todo. O sea, lo único que quedó era que habían 2 pelados, uno se llama Carlos Ibáñez del Campo y otro Piñera, y ambos habían tenido acusaciones constitucionales 2 veces. Eso fue la tercera. Eso es lo que yo dije. En tu columna de la tercera. En la columna de la tercera. La tercera, sí. Entonces, uno dice, como historiador, ¿volveré a escribir para la tercera alguna vez? Hazlo. No hay que rendirse. No hay que rendirse. No hay que... Míranos a nosotros. Entonces, cuando el rector nos manda esas cartas, así que la Universidad de Chile tiene que ser más visible, el problema es que el costo es muy alto, porque te están censurando.
literalmente. Claro, una censura. A mí no es lo mismo que cuando uno manda un libro, te hacen correcciones y el editor te pregunta, ¿le gusta? Y uno puede decir sí, no, más o menos. No, aquí no me dijeron nada. O sea, esta cuestión yo la mandé y apareció en el diario lo que se le dio la gana. O sea, yo encuentro que eso es súper rudo. No sé si a ustedes les parece rudo, pero lo encuentro extraordinariamente rudo y bueno, cosas así están pasando. Bueno, que se espera también. ¿Dónde podemos nosotros, en qué periódico se han puesto a pensar, podríamos nosotros escribir lo que realmente pensamos de estos periódicos de circulación normal? La Segunda, la Tercera, el Mercurio. Yo creo que ahí está la clave, porque en parte no es radio la clave, no, sino que está un poco la clave que hemos tratado de dilucidar hoy día, que es como de qué modo hay ciertos patrones que a nosotros nos parecen que son, pero no son. ¿Ya? Tomándome la pregunta de la Natalia y todo lo que nos has dicho hoy día, y lo que he dicho yo también, esto ay, vamos a hablarle a la señora Juanita y a don Juan. Nosotros, en general, las personas que se dedican a la historia, en el fondo como a la historia más académica, también pensamos que estamos hablando desde algún lado, ¿ah? En algún espacio del Olimpo, ¿no? Estamos conversando o estamos tirando ideas, ¿no? En parte es el espíritu de Proyecto Subterra, en parte acercar a las personas. Se fijan que está el pueblo, está la gente, están las personas. Hay distintas maneras de acercarse a eso. Y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención durante este último tiempo, y que creo que también lo he conversado con Francisco de Tancur varias veces, panelista también desde el Proyecto Subterra, un poco, y me acordaba de lo que señalaste sobre los mineros, y dentro de mi mente de esponja que siempre está viendo cosas de la cultura popular, me acordé de la película de los 33 mineros. Y que yo me acuerdo cuando se cayeron los mineros, o sea, cuando se cerró la mina y se quedaron atrapados, todo, en general la gente más progresista, de izquierda, qué sé yo, decía, miren qué es lo que hicieron con los trabajadores de la minería, que un poco nosotros pensamos en este norte rojo, no por el rojo por el cobre, ¿no? Muy de los trabajadores, o el norte incluso del POS, del Partido Obrero Socialista, ¿cierto? Entonces, no obstante, salieron los mineros enarbolando la bandera chilena y después paseando con el presidente, y el presidente hasta más a rabiar, ¿no? Mostrando el famoso papelito y qué sé yo, pero una de las cosas que pasó es que nos caímos en la perplejidad que no estaban enojados, estaban felices. Y después se fueron a pasear, los llevaron a todo el mundo, y fueron los representantes, casi los mejores representantes del gobierno del presidente en ese momento, en ejercicio, ¿ya? Entonces, de pronto, yo me quisiera dejar como la idea dando vuelta como redondeando cuál es mi reflexión de hoy día también, es eso, que de repente tendemos como a idealizar a las personas comunes y corrientes, tal como ustedes, que están detrás de la pantalla o de todas nuestras plataformas, ¿no? Evox, Spotify, etcétera. Que en realidad nosotros parece que en nuestro análisis y que siempre es muy molesto, ¿no? Estar hablando desde y para. Siempre estamos, digamos, en esa contradicción, porque nosotros vemos una cosa, vemos lo que experimentan nuestros familiares, ya hablaste cuando te subieron al avión, ¿no? Y lo que nosotros estamos pensando, que nosotros nos detenemos a parar a hacer esto, ¿no? Que es muy importante que sigan existiendo este tipo de reflexiones de aquí, en este momento, y aquí para el futuro también. O sea, nosotros hemos logrado esa posibilidad en términos democráticos, diría yo, y que sería muy, muy triste que los perdiéramos. Yo creo que en eso radicaría mi análisis por hoy, y que no está, digamos, exento de la opinión, ¿no? que tenemos todos nosotros en general, y que tiene la ciudadanía en parte, que no es, el poder decir lo que uno piensa no es poco. Oye, y aparte de la idealización, disculpa. No, sigo yo después. Sí.
No, no, cortito, digamos, que aparte de que, digamos, María Elisa nos ha mostrado como, justamente como estas historias que, digamos, uno a veces piensa que es de una manera y era de otra. Eh, Eso también pasa porque, y lo relaciono con el presente, muy presente, digamos, de lo que ha pasado en los últimos días, porque no solamente hay idealización, sino que también no poco voluntarismo, ¿ya? No poco voluntarismo de pensar que las cosas son de determinada manera porque yo quiero creer que son de determinada manera, y de ahí la sorpresa que mucha gente se ha llevado con los últimos eventos. O sea, había gente que pensaba que se ganaba el otro candidato, no sé qué sé yo, el candidato a su referencia, se ganaba en primera vuelta. O sea, ¿qué antecedente histórico da para pensar eso? ¿Qué elección de los últimos 30 años, e incluso antes, que ganaba en primera vuelta? O sea, un desconocimiento, o más que desconocimiento, un voluntarismo, que bueno, después viene la excepción, digamos. Natalia. Entonces, bueno, es complicado. Sin duda. Yo lo que quería comentar es porque yo escuchaba a María Elisa cuando nos contaba este tema de que envió un artículo a un determinado diario y prácticamente este diario le borró todo lo que ella quiso. A mí también me hace mucho sentido, y eso también te lo pregunto, cómo la prensa a nivel histórico ha influenciado para las elecciones. Porque claramente estamos viviendo una situación como país muy compleja, y me suman las palabras de Ale, que sería muy triste que perdiéramos todos nuestros últimos derechos y nuestra democracia que hemos alcanzado estos últimos años, pero ya pequeños indicios como este, donde yo mando una carta, como dices tú, donde hago un análisis más bien histórico, donde me imagino que tu opinión política es más bien reservada, porque tú lo que estás haciendo es relatar algo histórico, y sin embargo, cuando te la publican, literalmente no está ni la 10ª parte de lo que tú querías decir. Entonces ahí también yo te pregunto, ¿cómo la prensa, desde los tiempos de Ibáñez a la fecha, ha sido gran artífice de las elecciones, tanto a favor como en contra del candidato que gana? Yo creo que diste en el clavo. Fundamental, fundamental. O sea, en los viejos tiempos, a través del periódico que se compraba, que yo tuve esta experiencia el día sábado en no encontrar un lugar en Viña del Mar que vendiera periódicos, pero sin duda. Y eso también te hace sentido, fíjate, si pensamos en el otro candidato, el que no está en Chile, ¿ya? El que hizo una campaña a través de medios de la net, digamos. Digitales. Claro, y que sacó una tercera mayoría. O sea, cuán importante, él ni siquiera tuvo intermediarios como editores, ¿no es cierto? Como un, no sé, un registro editorial de años, sino que ahí puedes ver, o sea, cuán influyente puede ser, tal vez hoy en día más que la lectura, la palabra, y este tipo de programas que ustedes están haciendo, que me parecen súper importantes, porque nosotros como historiadores, como dicen ahora estos teóricos, siglo XXI, si nuestro mensaje o lo que nosotros trabajamos no llega a todos y solo queda entre nosotros, no logramos nada, porque en realidad que nos culturizamos a nosotros mismos, pero la idea de siempre, de la historia y de las humanidades, es como un apoyo social. Entonces, cito por el proyecto, que me parece muy, muy interesante, y justamente apoyo lo que dice Natalia, o sea, lo importante que es, y hoy en día, este tipo de comunicación, que es una comunicación que puede ser formal, menos formal, da lo mismo, pero es una comunicación en la que hay intercambio de ideas, que eso también debe existir, porque cuando solo recibimos información desde una línea, o sea, por ejemplo, no sé, yo siempre veo X periódico todas las veces y solo veo ese periódico y no otro, la visión que voy a tener, ya sea de las elecciones, del mundo, del nivel económico, en que está de la situación económica del país, va a ser de acuerdo a eso que yo vi, leí o escuché, ¿cierto? Entonces, abrir estas plataformas para
estas cosas complejas que decimos nosotros que son complejas y de repente son súper simples, pero nosotros las complejizamos para darle sentido a lo que estudiamos, digamos, pueden ser comentadas y pueden ser discutidas en este tipo de ámbitos, en este tipo, y por ejemplo, que las personas pudieran preguntar, bueno, ¿y qué decía? O sea, ¿qué significa esta propaganda que es este caballero que no está en el país, pero que es candidato presidencial? Entonces uno más o menos le puede contestar cómo puede ser tan fuera de lugar, digamos, porque para muchas personas no les parece que es fuera de lugar, que el candidato no haga campaña como se hizo desde siempre, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX en Chile, para elecciones presidenciales que antes iban a caballo, en tren, en lo que sean, los candidatos para recorrer todo el país. Bueno, estamos en el siglo XXI, y tenemos un candidato que no recorrió nada, no pisó territorio chileno. Claro, Y además no va a pisar, parece, porque la deuda de alimentos que tiene es insólitamente alta, que es otro gran problema para las feministas. O sea, mejor que ni entre el caballero, porque aparte de lincharlo, lo vamos a hacer pagar su debida deuda. Entonces, también tú pensarías, por ejemplo, Natalia, que tú me contabas, bueno, si nosotros las mujeres nos estamos moviendo tanto, ¿y qué pasa? Aquí está un caso claro, porque, no sé, una mujer a lo mejor que se mueve, que es feminista, que va a las marchas y todo, o sea, no se le ocurriría votar por este individuo porque ya tiene una nanita que es bastante grande y bastante importante, y entonces de partida tiene un pasado más oscuro que los otros. O sea, si buscamos problemas, yo creo que todos les vamos a encontrar, pero este es bien obvio, ¿no? Pienso yo. Oye, subterráneos y subterráneas, yo estoy encantado escuchando a Elisa, pero me entró un pánico. Vi pasar por detrás de las paredes de ustedes a un personaje ochentero. ¡Qué miedo! No. De negro, de negro, de negro. No me Vestido de digas. negro, el Black Power, el Ku Klux Klan Black Power, el chacal de subterráneo. El chacal eres tú. El chacal eres tú. No digan Eres eso, tú. no hay que decepción. Cada capítulo Qué intenta decepción. desmarcarse del personaje. No, pero no revele la identidad del fantasma Blé. Oye, bueno, Elisa, nosotros te agradecemos un montón. Lamentablemente tenemos este acote de tiempo que nos recomiendan que no sean muy largos los capítulos, pero yo creo que estamos en un momento, en un between-us, entre primera vuelta y balotaje, que nos va a tener ahí como preocupados todo este tiempo. Y sin duda que vamos a volver a conversar sobre estos temas con las semejanzas y las diferencias con las elecciones del siglo XX. Así que nosotros te agradecemos sinceramente, profundamente, lo hemos pasado muy bien, y lo que les decimos a todos nuestros invitados e invitados, queremos cerrar este capítulo sonando de fondo, de telón de fondo, una canción que sea de tu agrado, que te guste. ¿Con qué podríamos cerrar, Elisa? Pero una de las canciones que me gusta mucho, que también es simplona, pero me encanta, es una canción de Jessie Joy que se llama Quiéreme Despacito. Jessie Joy, Claro, Quiéreme Despacito. Así que... Yo soy como bien simple, mis canciones simplecita, bonita. Alex quiere cantar ahí para que... No me la sé, no me la sé. Lo único que sé No es la han que... escuchado. A ver, ¿quién No. se anima a Cantador que tararear? tenemos. Vamos del cantador. No, pero va a sonar después cuando se aparezca. Me imagino que con tanto material que tiene, tanto material y tantas canciones y tanto, o sea, que yo entiendo la dificultad porque están tan preparados el equipo que tienen ustedes. Hay que hablar con el tipo de la música, después hay que hablar con el otro tipo que es el que pone la música. Claro, o sea, esto toma tiempo. Muchísimo, bueno. Es un tras bambalina enorme y toda mucha producción, y eso nosotros a veces no estamos tan a la altura. preparados para tanta producción y los medios y todo esto que... Claro, no les quiero decir que tengan que tener un periodista para que los ayude, pero de repente. No, es que sí, hay una persona que está ahí como en alguna parte, que van nuestros saludos para él,
¿no? Que también como el Chacal de la Trompeta, que no lo conoce nadie, pero algún día los vamos a traer a todos a este espacio que nosotros queremos abrir para todas y todos y todes. Así que eso, yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Como todas las semanas. Un súper placer de estar acá, los felicito por el proyecto, que sigan adelante y mucha fuerza en todo lo que viene, a todos ustedes. Y a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Cariño. Bye.